Buenas, esto es la educación a distancia del IES José Planes. Mi nombre es Piedad y hoy os voy a explicar cómo el sistema operativo gestiona la memoria principal. Todo programa que vaya a ser ejecutado previamente tiene que estar almacenado en la memoria RAM de nuestro ordenador. Dependiendo del número de tareas que el sistema operativo permite que se ejecuten al mismo tiempo, podemos distinguir los sistemas operativos en sistemas operativos monotarea o sistemas operativos multitarea. Cuando hablamos de un sistema operativo monotarea, el sistema operativo solamente permite que se ejecute un proceso a la vez y hasta que ese proceso no acaba, no empezaría a ejecutarse el siguiente proceso. Por lo tanto, la memoria RAM estará dividida en dos partes, una para que se almacene el sistema operativo y en la otra, que sería la zona de usuario de la memoria RAM, pues es donde se almacenarán los procesos que el usuario quiere ejecutar. Como en este caso solo puede ejecutar un proceso a la vez, pues solo será necesario almacenar un proceso en la memoria RAM. Sin embargo, cuando hablamos de sistemas operativos multitarea, estos sistemas operativos permiten que más de una tarea se ejecute a la misma vez. Por lo tanto, en este caso, la memoria también estará dividida en dos partes, la zona para el sistema operativo, que también es otro programa, y la zona de usuario. Pero, a diferencia de los sistemas operativos monotarea, en los sistemas operativos multitarea, como el usuario puede ejecutar varios procesos a la vez, todos esos procesos que quiere ejecutar tienen que estar almacenados en memoria RAM. Por lo tanto, en la zona de usuario de la memoria RAM se almacenarán varios procesos. ¿Cuántos? Pues dependiendo del tamaño que tenga nuestra memoria RAM y de lo que ocupen los procesos que queremos ejecutar, podremos ejecutar más o menos procesos. Como podéis imaginar, la gestión de la memoria por parte de los sistemas operativos multitarea es más complicada que la gestión de memoria para los sistemas operativos monotarea, porque aquí hay que gestionar pues, en qué zona se ha almacenado cada uno de los procesos, si hay hueco para almacenar al proceso que llega, etc. Bueno, un proceso está formado por... Un proceso sabemos que es un programa en ejecución y todo programa está formado por una secuencia de instrucciones. Si nuestro programa está escrito en lenguaje máquina, estará formado por una serie de instrucciones en lenguaje máquina. ¿Vale? Vamos a suponer que nuestro programa tiene n instrucciones. Esas n instrucciones estarán colocadas en n celdas de memoria, ¿vale? En n posiciones de memoria. Cada una de las instrucciones estarán numeradas. Por lo tanto, si tengo un programa con n instrucciones, estarán numeradas desde la instrucción 0 a la instrucción n-1, ¿vale? Y ese programa será almacenado en memoria RAM a partir de una dirección base de nuestra memoria RAM, ¿vale? Por lo tanto, sabremos que nuestro proceso va a estar almacenado desde la dirección base que se le ha asignado hasta la dirección base más n-1. Por lo tanto, tenemos que distinguir entre lo que es la dirección física y la dirección lógica. La dirección lógica podríamos decir que me está marcando el orden de la instrucción dentro del programa y la dirección física sería donde físicamente está almacenada la instrucción en la memoria RAM. En qué celda de memoria está almacenada la instrucción en memoria RAM. ¿Cómo se pasa de una dirección lógica a una dirección física? Pues bueno, realizando una suma de la dirección base en la que empieza ese proceso a estar almacenado en la memoria RAM, se le sumará la dirección lógica, es decir, el orden que ocupa la instrucción dentro del programa y de esa manera obtendremos la dirección física, realizando la suma entre la dirección base y la dirección lógica que tiene esa instrucción. Si comparamos esto con la vida real, podríamos pensar que la dirección lógica, ¿vale? Yo tengo un grupo de clase y tengo una lista de clase. Cada alumno dentro de esa lista de clase ocupa un lugar, ¿vale? Cada alumno tiene su número de alumno. Tengo el alumno de número 1 en la lista, el número 2, el número 3, etc. Eso sería la dirección lógica. Está marcándome el orden del alumno dentro de la lista de clase.
Pero luego, físicamente en el instituto, ese grupo, el grupo de primero de DAO, se puede colocar físicamente en un aula o se puede colocar físicamente en otro aula, ¿vale? Supongamos que el grupo primero DAO se coloca físicamente en el aula B34 del Instituto José Planes. Vamos a suponer también que dentro del aula los alumnos se tienen que sentar por orden de lista, es decir, el primer sitio del aula estará ocupado por el primero de la lista, el segundo sitio del aula por el segundo de la lista y así sucesivamente. Bueno, pues conociendo en qué aula está colocada el grupo de primero DAO, cualquier persona que llegue al aula y que tenga la lista de clase podrá saber dónde está colocado X alumnos, el alumno X, perdón. Sabría en qué lugar está colocado el alumno X, porque simplemente llegando al aula y contando, ¿vale? Podría localizar ese alumno, ¿de acuerdo? Entonces, sumando la dirección base, que en este caso sería la ubicación del aula, más el número de lista del usuario o del alumno, en este caso sería el número de posición de la instrucción dentro del programa, llegaríamos a lo que es la dirección física de esa instrucción o a la dirección física del alumno dentro de la clase. Que yo mañana, en vez de ubicarlos en el aula B34, los ubico en el aula B20, pues exactamente lo mismo. Yo voy a localizar al alumno X dentro del grupo primero DAO, yéndome al aula en la que se encuentra y contando los sitios hasta llegar al sitio X, que es donde está localizado el alumno X, que es el que yo estoy buscando. Para ubicar los procesos dentro de la zona de usuario de la memoria RAM existen varios algoritmos, ¿vale? Que explicaré a continuación. Pero todos esos algoritmos se pueden clasificar dentro de tres grupos, ¿vale? Vamos a distinguir los algoritmos de asignación de memoria contigua, los algoritmos de asignación de memoria no contigua y los algoritmos de memoria virtual. Vamos a empezar por los algoritmos de asignación contigua de memoria. Estos algoritmos van a almacenar el proceso completo en posiciones contiguas de memoria, es decir, todas las instrucciones, una detrás de otra, almacenadas correlativamente en direcciones contiguas de memoria. Bien, si yo comparo esto con la vida real, vamos a suponer que yo tengo un grupo de amigos, de 5 amigos que quieren ir al cine y se quieren sentar en 5 sitios juntos, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Pues bueno, que si ese grupo de amigos llega muy temprano al cine, pues hay muchas probabilidades de que haya 5 sitios juntos, ¿vale? En el cine que estén libres. Pero ¿qué es lo que va a ocurrir si esos 5 amigos llegan a última hora al cine? Pues que probablemente no encuentren 5 sitios juntos para sentarse dentro del cine. Entonces, si no entran los 5, no entra ninguno. Es decir, en los algoritmos de asignación contigua de memoria, o se almacena el proceso entero o no se almacena entero. O no se almacena. Si cabe, en posiciones contiguas se almacena y si no, el proceso no se almacena. Dentro de esta categoría de algoritmos de asignación de memoria contigua, podemos distinguir dos tipos de algoritmos. Tendremos el algoritmo de las particiones fijas y el algoritmo de las particiones variables. En el algoritmo de las particiones fijas también existe en dos modalidades. Cuando tenemos algoritmo de particiones fijas del mismo tamaño, que lo que hace es dividir la zona de usuario de la memoria RAM en partes del mismo tamaño, ¿vale? Con lo cual, en cada una de esas partes solo se puede almacenar un proceso. Así que tenemos, como veis aquí en el dibujito, nuestra memoria dividida en 4 particiones del mismo tamaño. Bueno, pues llega un proceso, el proceso cabe dentro de una partición que está libre, se almacena. Llega otro proceso, tengo particiones libres, cabe dentro de la partición, se almacena. Llega un tercer proceso, quedan particiones libres, cabe dentro de la partición, se almacena. Llega un cuarto proceso, que en este caso veis que es más grande que el tamaño de la partición. Como no cabe en la partición, el proceso no puede ser almacenado
en memoria RAM. Ni ahora ni nunca, porque el tamaño de la partición es más pequeño que el tamaño del proceso, con lo cual ese programa nunca se podría ejecutar. Este algoritmo tiene el inconveniente de que se va a producir fragmentación interna. ¿Y qué es la fragmentación interna? Pues son los trozos de la partición que se están desperdiciando, porque en una partición solo puedo grabar un proceso, solo puedo almacenar un proceso. Y claro, si el tamaño del proceso se ajusta a la partición, no sobrará nada, pero si no se ajusta, como estamos viendo aquí, pues sobran trozos que no pueden ser utilizados por otros procesos y por lo tanto estamos malgastando memoria RAM. Y es lo que se conoce como fragmentación interna, ¿vale? Son los trozos dentro de las particiones que no pueden ser utilizados por otros procesos y que están desaprovechados. Bueno, ahora vamos a ver la segunda modalidad de las particiones fijas. Serían las particiones fijas de tamaño variable. En este caso, la memoria RAM, la zona de usuario de la memoria RAM, se va a dividir en trozos, pero de distinto tamaño, ¿vale? Y cada proceso que llega será almacenado en la partición más pequeña en la que quepa. Por lo tanto, aquí llega el proceso 1 y será almacenado en esa partición porque es en la que mejor se ajusta. Llega el proceso 2 y se almacena en esa partición porque es en la que mejor se ajusta, ¿vale? Estamos intentando con este algoritmo reducir al mínimo la fragmentación interna, ¿vale? Porque se coloca en aquella partición en la que se va a ajustar mejor, ¿vale? Pero nos vamos a encontrar con el mismo problema de antes. Ahora me llega el proceso 4 y resulta que no me cabe en ninguna de las particiones que tengo libres, ¿vale? Y por lo tanto, pues tampoco puede ser almacenado. Así que aquí se ha producido fragmentación interna en aquellas particiones en las que se ha almacenado un proceso y el proceso no ocupa la partición entera porque se ve desaprovechada ya que no puede ser utilizada por ningún otro proceso. Y también se produce lo que se conoce como fragmentación externa, que van a ser particiones que quedan vacías completamente cuando ha llegado un proceso y ese proceso no cabe en ninguna de ellas, ¿vale? Este sería otro inconveniente de las particiones fijas. Entonces hemos visto que los algoritmos de particiones fijas, tanto las de tamaño fijo como las de tamaño variable, tienen fragmentación interna y fragmentación externa. La otra modalidad de algoritmo de asignación contigua de memoria sería el de las particiones variables. En este caso, la zona de usuario de la memoria RAM no va a estar dividida en trozos, ¿vale? Y los procesos se van a ir almacenando en esa memoria, pues en el orden en el que llegan, van a ir ocupando la primera dirección de memoria que quede libre, ¿vale? Entonces ha llegado el proceso 1, pues la primera dirección de memoria que está libre, ahí que se almacena. Llega el proceso 2 y se almacena justo a continuación, ¿vale? Llega el proceso 3 y se almacena justo a continuación, ¿vale? Es decir, voy almacenando los procesos en direcciones consecutivas, ¿vale? ¿Qué es lo que va a pasar? Pues que, claro, los procesos pues empiezan, pero también acaban. Cuando el proceso acaba, libera memoria, ¿bien? Y entonces van a empezar a generarse pues una serie de huecos entre los procesos que ya haya almacenado y los que liberan memoria. Bien, entonces, bueno, llega el proceso 4, en el hueco que ha quedado no cabe, por eso se va a almacenar a continuación en la primera dirección de memoria en la que sí que cabe. Bien, y pues ¿qué es lo que va a ocurrir con este algoritmo? Pues que va a haber fragmentación externa en los trozos que han quedado libres y que no han sido ocupados por ningún proceso, pero no habrá fragmentación interna, ¿vale? Por lo tanto, bueno, pues es una mejora con respecto al algoritmo de las particiones fijas. Vamos a pasar a ver ahora los algoritmos de asignación no contigua de memoria, que sería otro de los tipos de algoritmos. Los algoritmos de asignación no contigua de memoria están obligados también a almacenar todo el proceso dentro de la memoria RAM para que el proceso pueda ser ejecutado, pero en este caso va a dividir el proceso en partes y tendrá que almacenar todas las partes del proceso tendrán que estar almacenadas en memoria RAM, pero cada parte puede estar almacenada en una zona distinta de memoria. Por eso decimos que es un algoritmo de asignación no contigua de memoria, porque si yo divido mi proceso
en 3 partes. Cada una de esas partes puede estar almacenada en una zona distinta de memoria. Lo que sí que tiene que ocurrir es que las 3 partes estén en memoria RAM almacenadas, ¿vale? Si yo comparo esto con la vida real, podríamos decir que 5 amigos quieren ir al cine, pero les da igual sentarse juntos que separados. Para ellos lo más importante es ver la película. Por lo tanto, ¿qué va a ocurrir? Que van a llegar al cine y que se pueden sentar juntos, bien, pero si no se pueden sentar juntos, no pasa nada. Con que haya 5 sitios libres en el cine, a ellos les vale, entran y ven la película. Claro, si comparamos estos 2 ejemplos que os he puesto del cine, ¿qué será más fácil? ¿Que lleguen 5 amigos y se sienten juntos o que lleguen 5 amigos y se sienten separados? Pues hombre, todo va a depender del momento en el que lleguen, evidentemente. Si llegan muy temprano, tendrán muchísimas posibilidades de poderse sentar juntos. Pero si llegan tarde, hay más probabilidades de que entren al cine si no les importa sentarse separados que si se encabezonan en sentarse los 5 juntos. Si los 5 se quieren sentar juntos y si no, no entran al cine y llegan a última hora, pues lo más probable es que se queden sin entrar al cine, ¿vale? Por lo tanto, los algoritmos de asignación no contigua de memoria serán capaces de almacenar más procesos en memoria, ¿vale? Para este tipo de algoritmos de asignación no contigua de memoria vamos a ver 2 ejemplos, que sería la paginación y la segmentación. Vamos a empezar por el algoritmo de paginación. El algoritmo de paginación lo que hace es dividir el proceso en trozos del mismo tamaño y esos trozos se van a llamar páginas, ¿vale? Podemos compararlo, por ejemplo, con el capítulo de un libro. El libro va a tener varios capítulos. Cada capítulo podemos compararlo con un proceso y ese proceso está dividido en páginas, ¿vale? Habrá capítulos que tengan más páginas, habrá capítulos que tengan menos páginas, pero lo que está claro es que todas las páginas tienen el mismo tamaño y le cabe la misma cantidad de líneas a cada página, ¿vale? Bueno, pues esas páginas del proceso van a estar numeradas. Dentro de cada página habrá una serie de instrucciones que también van a estar numeradas, ¿bien? Y las páginas se van a poder almacenar de forma desordenada dentro de la memoria RAM, es decir, no hace falta que se almacene en el mismo orden en el que tienen en el proceso original, sino que pueden estar almacenadas de forma separada, no tienen que estar en posiciones contiguas y además de forma desordenada. Yo puedo almacenar primero la página 2, después la 3 y después la 1. Lo que sí que es importante es que las 3 páginas estén almacenadas en la memoria RAM para que se pueda ejecutar el proceso, ¿vale? Entonces vamos a ver cómo funciona esto. El sistema operativo dividirá el proceso en páginas del mismo tamaño, ¿vale? Aquí tenemos un proceso 1 que ha sido dividido en 4 páginas del mismo tamaño, página 0, página 1, 2 y 3. Y luego la memoria RAM también será dividida en trozos del mismo tamaño que las páginas, que van a ser llamados marcos de página, y cada uno de los marcos también estará numerado. Para el caso del algoritmo de paginación, el sistema operativo necesita mantener lo que se conoce como tabla de páginas, ¿vale? Una tabla de páginas, ¿vale? Aquí estamos viendo cómo las páginas del proceso 1 van a ser almacenadas en distintos marcos de página de la memoria RAM. Pero claro, luego nosotros y el sistema operativo necesita saber en qué marco de página ha sido almacenada cada página. Por eso necesita mantener lo que se conoce con el nombre de tabla de páginas, que no es más que una tabla en la que indica cada página en qué marco de página ha sido almacenado, para que luego se puedan localizar. El algoritmo de la paginación tiene también fragmentación interna. ¿Por qué? Pues porque un capítulo hemos dicho que estará formado por una serie de páginas, pero si vosotros cogéis un libro, siempre la última página del capítulo no llega hasta la última línea. Lo normal es que la última página del capítulo pues acabe donde acabe, ¿vale? Con lo cual siempre en la última página del capítulo va a quedar un huequecito libre. Lo mismo ocurre con el proceso. Si el proceso tiene un tamaño que es múltiplo del tamaño de página, pues no habrá desperdicio, no habrá fragmentación interna, pero en el momento en el que el tamaño del proceso no sea un múltiplo del tamaño de página, pues la última página tendrá espacios vacíos
que es lo que se conoce como fragmentación interna. El otro algoritmo dentro de los algoritmos de asignación de memoria no contigua es el de la segmentación, ¿vale? Yo no lo voy a explicar, pero simplemente deciros que el algoritmo de segmentación divide también los procesos en partes, pero en este caso no son partes iguales, ¿vale? Va a dividir los procesos un poco de forma lógica, es decir, la declaración de variables irá metida dentro de un segmento, cada función irá metida dentro de otro segmento, ¿vale? Entonces es más una división lógica que física. Bien, la memoria RAM no estará dividida y ocurre exactamente lo mismo. Todos los segmentos de un proceso tendrán que estar almacenados en memoria RAM, pero no es necesario que estén almacenados en posiciones contiguas de memoria. Bien. Bueno, vamos por último a ver los algoritmos de memoria virtual, los algoritmos de asignación de memoria basados en la memoria virtual. ¿Y qué es la memoria virtual? Pues la memoria virtual es un trozo de disco duro que se utiliza como una extensión de la memoria RAM, ¿vale? En los algoritmos de asignación de memoria que utilizan memoria virtual, el proceso también se va a dividir, igual que en los algoritmos de asignación no contigua de memoria, pero en este caso no todos los trozos del proceso tienen que estar almacenados en memoria RAM para que se ejecute el proceso. Con que esté el trozo que contiene las instrucciones que se están ejecutando en ese momento es suficiente. ¿Dónde estarán el resto de trozos del proceso? Estarán almacenados en memoria virtual, ¿vale? Por lo tanto, los algoritmos de asignación de memoria basados en memoria virtual dividen el proceso en trozos. Los trozos no tienen que estar almacenados todos en memoria RAM, es decir, no es necesario almacenar completamente todo el proceso en memoria RAM, y se puede almacenar en posiciones no contiguas de memoria, porque los trozos que estén en memoria RAM no tienen que estar en posiciones consecutivas de memoria, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Pues que en un momento dado necesito que esté el trozo en el que se encuentran las instrucciones que voy a ejecutar. Pero claro, la ejecución de un programa consiste en la ejecución secuencial de todas las instrucciones de ese programa. Va a llegar un momento en que la instrucción que esté buscando ya no se encontrará en la página o en el trocito que tengo en memoria RAM. Bueno, pues ahora veremos cómo se gestiona esto, ¿vale? En el caso de este tipo de algoritmos, el espacio de direcciones lógicas es más amplio que el espacio de direcciones físicas, porque las direcciones físicas vienen dadas por el tamaño de la memoria RAM y aquí estamos utilizando el disco duro como una extensión de la memoria RAM. Por lo tanto, podría ejecutar más procesos de los que realmente caben en la memoria RAM, ¿vale? Si yo comparo esto con el ejemplo del cine, que ya no pega tanto, sería que llegan 5 amigos al cine, ¿vale? Y si no caben los 5, aunque sea, si no hay 5 sitios libres, aunque estén los sitios separados, pues entrarán los que quepan y los que no se quedan fuera, ¿vale? Entonces llegan 5 amigos al cine, pero solo hay 2 sitios libres, pues solo entran esos 2. Bien, y luego, pues si fuese necesario, se irán intercambiando. Saldrá uno y entrará otro. Bien, pues en eso es en lo que se basa el algoritmo de memoria virtual. Los ejemplos de este tipo de algoritmos podrían ser la paginación bajo demanda o la segmentación bajo demanda. La paginación bajo demanda sería igual que la paginación, pero en este caso, en vez de estar todas las páginas en memoria RAM, solo estarían algunas de ellas y las otras estarían en memoria virtual, ¿vale? Vamos a ver cómo se gestionaría esto. En este caso, la tabla de páginas que mantiene el sistema operativo tendrá otra columna más que será conocida como el bit de validez, que me va a indicar si esa página está almacenada en un marco de página de la memoria RAM o si por el contrario no está. La V es de válido, la I de inválido, ¿vale? Cuando tengo el bit de validez puesto a válido, la página está almacenada en memoria RAM, por lo tanto, la columna correspondiente al marco de página se puede rellenar. Cuando el bit de validez está puesto a I de inválido, quiere decir que no está en memoria RAM, está en memoria virtual y por lo tanto no puedo colocarle ahí el marco de página en el que está porque ahora mismo no está en la memoria RAM, ¿vale?
¿Qué es lo que va a ocurrir cuando el sistema operativo intenta acceder, quiere ejecutar una instrucción, el procesador, entonces el sistema operativo busca en qué página se encuentra la instrucción y busca dónde está esa página, ¿vale? Entonces vamos a suponer que se quiere acceder a la página 0, entonces se comprueba el bit de validez, el bit de validez está puesto a V, ¿vale? Entonces, ¿hay fallo de página? Pues no hay fallo de página porque el bit de validez está puesto a V, es decir, es una página válida. Y entonces el sistema operativo accederá, leerá en la tabla de páginas, verá que la página 0 está en el marco 5 y accederá al marco 5 de la memoria RAM para localizar la página que estaba buscando. Vamos a suponer ahora que el sistema operativo no es que quiera acceder a la página 0, quiere acceder a la página 1. Y esa página, vamos a suponer, bueno, lo veis ahí en la tabla, que no está en la memoria RAM, ¿vale? Tiene el bit de validez puesto ahí, por lo tanto, ¿hay fallo de página? Pues sí hay fallo de página, porque esa página no está en memoria RAM, está en memoria virtual. Y para poder ser ejecutadas sus instrucciones, necesitamos llevárnosla de memoria virtual a memoria RAM. Por lo tanto, el sistema operativo accederá al disco duro, ¿vale? A la parte que está asignada a la memoria virtual, es decir, a la parte que se utiliza como una extensión de la memoria RAM, ¿vale? Y localiza la página que es necesaria y la va a llevar a uno de los marcos de página que esté libre. En ese momento se cambiará el bit de validez de I a V, se almacenará en la tabla de páginas en qué marco de página se ha almacenado, en este caso el marco de página 8, y ya estaremos en condiciones de poder ejecutar las instrucciones que se encuentran en esa página. Bueno, pues con esto acaba mi explicación de la gestión de memoria por parte del sistema operativo. Espero que lo hayáis entendido. Si tenéis alguna duda, me podéis preguntar a través del foro. Muchas gracias y hasta la próxima.